Buenos días, mi nombre es Aline Itzel Obregón Cruz, soy estudiante de la licenciatura en Contaduría de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán. Actualmente estoy cursando la materia de Fundamentos de Auditoría con el maestro Argenis Iván Mejía Chavarría. En el presente video les hablaré sobre la auditoría y algunos temas relacionados a ella, como lo son sus antecedentes o algunos conceptos por diferentes autores, su clasificación, sus normas y las técnicas utilizadas para llevarla a cabo. Para comenzar, abordaremos sus antecedentes. La auditoría es tan antigua como la humanidad y tiene su origen en la práctica de la contabilidad. Esta ha evolucionado a medida que la humanidad se transforma. La palabra auditoría tiene su origen etimológico en el verbo latino audire, que significa oír. Los primeros auditores ejercían su función juzgando la veracidad de lo que les era sometido a su verificación y lo hacían fundamentalmente escuchando. La auditoría existe desde tiempos inmemorables. Por ejemplo, la auditoría primitiva era en esencia un control contra el desfalco y el incumplimiento de las normas establecidas por el propietario o por el Estado. La auditoría, como elemento de análisis, control financiero y operacional, surge como consecuencia del desarrollo producido por la Revolución Industrial del siglo XIX. Las primeras asociaciones de auditores se crean en Venecia en el año 1851 y posteriormente, en ese mismo siglo, se produjeron eventos que propiciaron el desarrollo de la profesión. Y en 1862 se reconoció en Inglaterra la auditoría como profesión independiente. En 1882 se incluyó en Italia en el Código de Comercio la función de los auditores y en 1896 en el estado de Nueva York se habían designado como contadores públicos certificados a aquellas personas que habían cumplido las regulaciones estatales en cuanto a la educación, entrenamiento y experiencia adecuados para ejecutar las funciones de auditor. Y en los primeros años del siglo XX se crea el Instituto Americano de Contadores. Y así ha evolucionado la auditoría hasta llegar al día de hoy. Después de conocer algunos hechos históricos importantes sobre la auditoría, pasemos a su concepto. El primer concepto es la definición de auditoría por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Este define a la auditoría como el examen crítico que realiza el licenciado en contaduría o contador independiente de los libros, registros, recursos, obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basados en principios de contabilidad, normas, técnicas y procedimientos específicos con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la información financiera. Por otra parte, el Instituto Norteamericano de Contadores Públicos define a la auditoría como un examen que pretende servir de base para expresar una opinión sobre la razonabilidad, consistencia y apego a los principios de contabilidad, generalmente aceptados de estados financieros preparados para una empresa o por otra entidad para su presentación al público o a otras partes interesadas. La American Accounting Association tiene un criterio más amplio y moderno de lo que es auditoría, y esta la define como un proceso sistemático para obtener y evaluar de manera objetiva las evidencias relacionadas con informes sobre actividades económicas y otros acontecimientos relacionados. El fin del proceso consiste en determinar el grado de correspondencia del contenido informativo con las evidencias que le dieron origen, así como determinar si dichos informes se han elaborado observando principios establecidos para el caso. Es importante mencionar que Osorio define a la auditoría
como un examen crítico que realiza un licenciado en contaduría o contador público independiente, de los libros, registros, recursos, obligaciones, patrimonio y resultados de una entidad, basado en normas, técnicas y procedimientos específicos, con la finalidad de opinar sobre la razonabilidad de la información financiera. Después de realizar la auditoría de una entidad, el licenciado en contaduría o el contador público da su opinión por escrito sobre la razonabilidad de las cifras presentadas en los estados financieros, y a este documento se le conoce como dictamen. Existen diferentes tipos de auditoría, los cuales les describiré a continuación. La auditoría financiera consiste en una revisión exploratoria y crítica de los controles subyacentes y los registros de contabilidad de una empresa, realizada por un contador público, cuya conclusión es un dictamen acerca de la corrección de los estados financieros de la empresa. La auditoría interna proviene de la auditoría financiera y consiste en una actividad de evaluación que se desarrolla en forma independiente dentro de una organización, a fin de revisar la contabilidad, las finanzas y otras operaciones como base de un servicio protector y constructivo para la administración. Es un instrumento de control que funciona por medio de la medición y evaluación de la eficiencia de otras clases de control, tales como los procedimientos de contabilidad, los registros, los informes financieros y las normas de ejecución. La auditoría de operaciones es una técnica que sirve para evaluar sistemáticamente una función o una unidad con referencia a normas de la empresa, utilizando personal no especializado en el área de estudio, con el objeto de asegurar a la administración que sus objetivos se cumplan y determinar qué condiciones se pueden mejorar. La auditoría administrativa, por su parte, es un examen detallado de la administración de un organismo social, realizado por un profesional de la administración, con el fin de evaluar la eficiencia de sus resultados, sus metas fijadas con base en la organización, sus recursos humanos, financieros, materiales, sus métodos y controles y su forma de operar. La auditoría fiscal consiste en verificar el correcto y oportuno pago de los diferentes impuestos y obligaciones fiscales de los contribuyentes desde el punto de vista del fisco, es decir, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, las direcciones o tesorerías de Hacienda estatales o las tesorerías municipales. La auditoría de legalidad es la auditoría que tiene como finalidad revisar si la dependencia o entidad en el desarrollo de sus actividades ha observado el cumplimiento de disposiciones legales que sean aplicables, es decir, si respeta las leyes, los reglamentos, los decretos o las circulares. La auditoría integral, por su parte, proporciona una evaluación objetiva y constructiva acerca del grado en el que los recursos humanos, financieros y materiales son manejados con debidas economías, eficiencia y eficacia. La auditoría forense se realiza con el fin de conseguir evidencias que luego se vuelvan pruebas en procesos legales. Es la revisión especializada que se enfoca en la prevención y detección del fraude financiero. También tenemos la auditoría ambiental, que ésta se encarga de hacer una evaluación de las operaciones y de los procesos de la empresa, con la finalidad de ver si ésta cumple con la reglamentación ambiental. También abordaremos lo que son las normas de auditoría. Estas son los requisitos mínimos de calidad relativos a la personalidad del auditor, al trabajo que desempeña y a la información que rinde como resultado de dicho trabajo. Las normas de auditoría garantizan la confianza que el público ha depositado en el contador público.
y sirven para que el auditor dé un mejor servicio a la sociedad en general y a sus clientes en particular. Las normas de auditoría se dividen en tres. En las normas personales, que son las relativas a la persona del contador público como auditor. Las normas relativas al desarrollo o proceso de trabajo se llaman relativas a la ejecución del trabajo. Y las normas relativas a la información son las relativas a la presentación y resultados del trabajo. Además de estas normas, también contamos con las normas internacionales de auditoría, las cuales son emitidas por la Federación Internacional de Contadores, a través de la Junta Internacional de Normas de Auditoría y Aseguramiento, las cuales son un conjunto de estándares que se aplican a las auditorías para todas las organizaciones, como componente básico para la arquitectura financiera mundial, las cuales son indispensables para cualquier auditor independiente. Las nuevas normas internacionales son resultado del proyecto de Claridad y están vigentes desde el 15 de diciembre de 2009. Las normas internacionales de auditoría se clasifican en 6 apartados, los cuales mencionaré a continuación. El primero son los principios y responsabilidades globales, integrado por la NIA 200, que son los objetivos generales del auditor independiente. La NIA 210, que son los acuerdos de los términos de los trabajos de auditoría. La NIA 220, control de calidad para una auditoría de estados financieros. La NIA 230, documentación de auditoría. La NIA 240, responsabilidades del auditor en relación con el fraude de una auditoría de estados financieros. La NIA 250 son las consideraciones de leyes y regulaciones en una auditoría de estados financieros. La NIA 260 es la comunicación con los encargados del gobierno corporativo. Y la NIA 265 es la comunicación de deficiencias en el control interno a los encargados del gobierno corporativo y a la administración. El segundo apartado es la planificación, riesgos y respuestas, integrado por la NIA 300, la NIA 315, la NIA 320, la NIA 330 y la NIA 402, la NIA 450. El tercer apartado es la evidencia de auditoría, integrada por la NIA 500, que es evidencia de auditoría. La 501 es la evidencia de auditoría con consideraciones específicas para partidas seleccionadas. La NIA 505 es la confirmaciones externas. La NIA 510 son los trabajos iniciales de auditoría. La 520 son los procedimientos analíticos. La 530 es el muestreo de auditoría. La NIA 540 es la auditoría de estimaciones contables. La NIA 550 son las partes relacionadas. La NIA 560 son los hechos posteriores. La NIA 570 son el negocio en marcha. La NIA 580 son las declaraciones escritas. El cuarto apartado es la utilización del trabajo realizado por otros, integrado por la NIA 600, la NIA 610 y la NIA 620. El quinto apartado son las conclusiones e informe de auditoría, integrada por la NIA 700, la NIA 705, la NIA 706, la NIA 710, la NIA 720. Y por último, tenemos las consideraciones especiales, integrada por la NIA 800, que son las consideraciones especiales, auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales. La NIA 805, que son las consideraciones especiales, auditoría de estados financieros individual y elementos específicos. La NIA 810 son los compromisos para informar sobre estados financieros resumidos. Y la NIC 1, que es el control de calidad para firmas que realizan auditorías y revisiones de información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados.
Por último, les hablaré de las técnicas de auditoría, las cuales el Instituto Mexicano de Contadores Públicos define como los métodos prácticos de investigación y prueba que el contador público utiliza para comprobar la razonabilidad de la información financiera que le permite emitir su opinión profesional. Las técnicas de auditoría las podemos clasificar de acuerdo a su naturaleza de aplicación a los elementos, en internos y en externos. Los internos están integrados por el estudio general, el análisis, la investigación y el cálculo. Los externos están integrados por la inspección, la confirmación, la declaración, la observación y la certificación. En el estudio general, el contador público hace un estudio de forma general de la empresa, como su mismo nombre lo indica, estudio general, para conocer su giro, sus estados financieros, viéndolos desde el panorama general y específico en aquellos renglones que requieran más atención. El análisis consiste en desglosar o descomponer un universo determinado en sus partes para su estudio y generalmente se aplica a cuentas o a rubros genéricos, homogéneos y significativos de los estados financieros. En el caso de la investigación, se recopila la información mediante las pláticas con los funcionarios y los empleados de la empresa. En el caso del cálculo, se verifican las correcciones aritméticas de aquellas cuentas o operaciones que se determinan fundamentalmente para los cálculos sobre bases precisas. Cambiando a los elementos externos, la inspección es el examen físico de bienes materiales o de los documentos con el objeto de cerciorarse de la existencia de un activo o de una operación registrada o presentada en los estados financieros. La confirmación es la verificación o la confirmación escrita de una persona independiente de la empresa examinada. En el caso de la declaración, es la manifestación por escrito con la firma de los interesados del resultado de las investigaciones realizadas con los funcionarios y empleados de la empresa. La observación, por su parte, es una manera de inspeccionar menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica. Y la certificación es verificar que todo se haya hecho de la manera correcta. Después de haber analizado los conceptos de auditoría, podemos concluir que esta es un análisis o un examen detallado de los libros y registros contables de una empresa, con el fin de emitir una opinión escrita, la cual se denomina dictamen. Y hay que recordar que para poder realizar la auditoría debemos de respetar y cumplir con ciertas normas, debido a que estas son los parámetros mínimos para su desarrollo. Las normas dan mayor confiabilidad a la opinión de un auditor, pero para que un auditor pueda llegar a emitir su opinión debe de aplicar diversas técnicas para dar razonabilidad a la información financiera. Como ya las mencioné, pueden ser los elementos internos o los elementos externos. Con el estudio de este tema, puedo reconocer más fácilmente lo que es la auditoría, sus componentes, cuáles fueron sus antecedentes y los lineamientos y funciones que debe de cumplir un auditor para realizar la auditoría de manera correcta. Les agradezco su atención.